Bienvenidos de nuevo al canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, un auténtico bombazo que involucra a dos de nuestras estrellas turcas favoritas. ¿Están listos para el chismecito jugoso? Porque hoy destripamos un escándalo. Sí, así como lo oyen. Hoy nos adentramos en la polémica que envuelve a nuestra querida Hande Erçel y a Kerem Bürsin, pero no solo a ellos. La historia se pone interesante porque también hay una figura clave, el manager de Hande. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los detalles de esa fiesta, la entrada por la puerta trasera, y todas las implicaciones que esto conlleva. Prepárense para un vídeo lleno de info, especulaciones y, por supuesto, mucho chismecito. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de drama, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal. Es súper importante para que no se pierdan nada de lo que subimos. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ni un solo vídeo. Es gratis y nos ayudan muchísimo. Y claro, si son fans de Hande y Kerem, este es su canal. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre ellos y mucho más. Así que ya lo saben, suscríbanse. Perfecto. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Todo comenzó con una fiesta que según las fuentes, prometía ser de lo más glamurosa. Y por supuesto entre los invitados, se esperaba la presencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Imagínense el revuelo que eso causaría. Pero sorpresa, lo que parecía una entrada triunfal, se convirtió en un acceso, digamos, un poco menos público. La historia cuenta que Hande y Kerem, acompañados por el manager de ella, decidieron entrar a la fiesta, por la puerta trasera. Sí, así como lo escuchan. Olvídense de las alfombras rojas, de los flashes de las cámaras, de los saludos a los fans. La entrada fue discreta, casi clandestina. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. Hay varias teorías, y aquí es donde la cosa se pone interesante. La primera, y quizás la más simple, es que simplemente querían evitar la atención mediática. Después de todo, la relación entre Hande y Kerem ha sido objeto de muchísima especulación, con idas y venidas en cuanto a si están juntos o no. Quizás simplemente querían disfrutar de la fiesta sin ser el centro de atención. La segunda teoría, un poco más picante, sugiere que había algo que ocultar. Quizás estaban saliendo y querían mantener su relación en secreto. O por el contrario, las cosas entre ellos no estaban tan bien y querían evitar cualquier tipo de contacto que pudiera dar pie a rumores. Esta teoría alimenta el morbo y las especulaciones, y es la que más debate ha generado entre los fans. Y aquí es donde entra en juego el manager de Hande. Su presencia en esta ecuación es crucial. ¿Fue él quien orquestó la entrada secreta? ¿Fue él quien sugirió esta estrategia para evitar a los medios? ¿O simplemente estaba acompañando a su cliente y se vio involucrado en la situación? Lo cierto es que su papel ha sido cuestionado por muchos. Algunos fans lo ven como un protector de Hande, que está siempre velando por su imagen pública. Otros lo critican por supuestamente influir en las decisiones de la actriz y por intentar controlar su vida personal. En el mundo del espectáculo, los managers son figuras clave. Son los encargados de manejar la imagen, los contratos, las relaciones públicas y, en muchos casos, la vida personal de las estrellas. Y en este caso, la presencia del manager de Hande en la puerta trasera de la fiesta, añade una capa extra de misterio y drama. Lo que sí sabemos es que la entrada por la puerta trasera generó una gran controversia. Las fotos, aunque escasas, no tardaron en circular por las redes sociales y en los medios de comunicación. Y por supuesto, las reacciones fueron de lo más variadas. Algunos fans defendieron la privacidad de Hande y Kerem, argumentando que tienen derecho a disfrutar de su vida personal sin ser constantemente acosados por los medios. Otros, sin embargo, se sintieron decepcionados, como si sus ídolos les hubieran estado mintiendo. Y como siempre en el mundo del entretenimiento, no faltaron las especulaciones y los rumores. ¿Qué estaba pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Era una estrategia para generar más interés en ellos? ¿O simplemente era una forma de evitar un encuentro incómodo? Las respuestas, como suele suceder, siguen siendo inciertas. Pero, ¿qué implicaciones tiene este escándalo para la carrera de Hande y Kerem? Bueno, en realidad, no muchas. En general,
este tipo de situaciones suelen generar más interés que otra cosa. Los fans se vuelven aún más curiosos, los medios de comunicación redoblan sus esfuerzos por obtener información y los protagonistas se ven, paradójicamente, más expuestos. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas de Turquía. Ambos tienen una gran base de fans en todo el mundo y una trayectoria profesional impecable. Este pequeño incidente no va a afectar su popularidad, ni mucho menos. Quizás incluso les sirva para generar más interés en sus futuros proyectos. Y a veces eso es todo lo que importa en el mundo del espectáculo. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de esta entrada secreta. Una de las hipótesis más interesantes es la de una posible estrategia de relaciones públicas. En el mundo del espectáculo, cualquier cosa puede ser utilizada para generar interés. Es posible que la entrada por la puerta trasera fuera un montaje para generar más conversación y, por lo tanto, más atención. No lo sabemos, pero la idea no es descabellada. Otra posibilidad, y esta es más personal, es que Hande y Kerem simplemente quisieran proteger su privacidad. La vida de las celebridades es, sin duda, muy expuesta. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador y a veces, puede ser necesario un poco de tranquilidad y anonimato. Quizás simplemente querían pasar una noche sin ser el centro de atención. Y no podemos olvidar la posibilidad de que hubiera otros motivos que desconocemos. Quizás había algún otro famoso en la fiesta al que querían evitar. Quizás habían discutido y necesitaban un poco de distancia. La verdad, como suele suceder, está probablemente en algún punto intermedio entre todas estas hipótesis. Lo cierto es que este incidente ha sido, sin duda, un tema de conversación en las redes sociales. Los fans han debatido, especulado y analizado cada detalle. Y al final, eso es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, el misterio, el drama y las constantes sorpresas. Y aquí estamos nosotros, para analizar todo eso. Porque como ya les dije, este canal es para ustedes, los fans. Para aquellos que aman Hande Erçel y Kerem Bürsin y quieren saber todo sobre ellos. Para aquellos que disfrutan del chismecito y del drama. Así que si les gustó este vídeo, ya saben, no se olviden de dejar su like. Y por supuesto de compartirlo con sus amigos y amigas que también sean fans de Hande y Kerem. Hemos llegado al final del vídeo. Hemos analizado el escándalo de la fiesta, la entrada por la puerta trasera, las posibles motivaciones de Hande, Kerem y su manager. Hemos especulado y debatido sobre las implicaciones de este suceso y, sobre todo, nos hemos divertido. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Gracias por acompañarme en este análisis. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y hablar de nuestros ídolos. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente en la fiesta? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irnos, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Y si les gustó este vídeo, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos. Muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.